Presidente y querido amigo, consejero, rector, amigos todos, no puedo dejar de empezar un día como hoy sin recordar la derrota de ETA, más allá de la literatura. La preocupación por defender a la democracia frente a la amenaza de un grupo de asesinos, extorsionadores, secuestradores, chantajistas, que me acompañó desde el primer momento de la construcción democrática, ya con el gobierno de Adolfo Suárez, y desde luego durante los 14 o casi 14 años que fui responsable del gobierno, tienen hoy un día que es en gran medida la culminación de un proceso de lucha, pero no armada, de la democracia contra la criminalidad organizada de ETA. Por tanto, es un día de alegría, de satisfacción y al mismo tiempo un día para mantener el recuerdo. ¿Qué me preocupa? Nuestra sociedad es una sociedad de memoria relativamente flaca. Y hay una cosa que no quiero que nos arrebaten, que es el relato de lo que pasó y cómo pasó. Eso es lo que tenemos que ganar. Tanto en la conferencia que llaman Conferencia Internacional, hecha en San Sebastián, entre las que había gente respetable, que conozco bien, como en la declaración que hemos visto de ETA, hay una falsificación total del relato. Nunca ha habido un enfrentamiento armado, como decía ETA, ha habido criminalidad organizada en un tiempo incluso con objetivos políticos que han dejado mucho sufrimiento, no solo por las víctimas que murieron, sino por los heridos y las consecuencias que han producido en la sociedad española. Por tanto, hoy es un buen día. Si uno ve los titulares de los grandes periódicos, por referirse a soporte papel, o ve cómo se enfoca el análisis desde distintos puntos de vista, puede llegar a sorprenderse y a confundirse. ETA ayer estaba reconociendo con una literatura falsa su derrota. ¿Eso significa el final? ¿Es el final del final? ¿O es el principio de un final que espero que sea irreversible? Pero es el primer día en el que puedo decir, creo que la pesadilla del terror está detrás. No perdamos la memoria ni la capacidad de ser nosotros los que escribamos, nosotros los demócratas, los que escribamos el relato de lo que fue esta pesadilla, de lo que ocurrió. No le demos la oportunidad de que ellos construyan un relato falso, un relato que no tiene nada que ver con la realidad que hemos vivido los demócratas. ETA ha sido enemiga de la democracia. Ha tratado de imponer, mediante el chantaje y la fuerza, posiciones totalitarias inaceptables. Ha tratado de romper, y muchas veces lo ha conseguido, a una parte de la sociedad española, rompiendo a las familias. Por tanto, en este momento hay que decir con toda claridad que es un momento de triunfo de la democracia y de la libertad y del sistema que nos permite convivir en paz. Sea cual sea la apreciación que se haga, a partir de ese momento y en este momento, apelo a la memoria no solo para recordar a las víctimas, sino para recordar que el triunfo es el triunfo de la unidad de los demócratas. Y para que no se baje la guardia, nada obtuvieron mediante el terror y nada pueden obtener políticamente mediante el terror. Nunca recordarán en mis palabras como presidente del gobierno que hubiera una sola concesión. Pero como es un día de alegría, sí oí algunas apreciaciones
en otros responsables que no compartí por erróneas. Por tanto, como me preguntan los periodistas y me preguntan en el pasillo, lo que tengo que decir de este día es esto, quizás complementándolo con una pequeña pero significativa anécdota. A partir de mayo de 1996, que ya entonces salí de Moncloa, procuré que en la habitación donde dormía nunca hubiera un teléfono que pudiera sonar. Porque durante muchos años el teléfono que sonaba en esa habitación a las 2 o a las 3 de la mañana era el teléfono que ofrecía las terribles noticias de los asesinatos o los secuestros de la organización terrorista. Pero hoy es un día para congratularse. Y cuando digo que no perdamos la memoria ni de las víctimas, ni de la amenaza, digo algo muy serio. Y felicito a todos los demócratas, incluso a los que han tenido la generosidad de aguantar hasta el último momento sin hacer ninguna señal de posible concesión para que la derrota fuera una derrota total y sin condicionamientos políticos. Y entre eso hay gente de todas las ideas políticas y de todos los partidos, pero no tengo más remedio que recordar que el gobierno socialista y el ministro del Interior socialista, que también lo fue de Educación, que también lo fue de otras tantas materias, han tenido un papel clave, los otros también, clave en este final que hoy estamos empezando a disfrutar. Muy bien, y a partir de eso, quiero ser breve respecto a la valoración de la Convención. La Convención llama la atención por su enfoque. Y llama la atención, aunque parezca una obviedad, pero no se tiene en cuenta, porque el enfoque es cambio climático y ciudad. Y el enfoque es cambio climático y compromiso de la sociedad. Dos elementos que no están nunca presentes de manera prominente cuando se discute del cambio climático. Es verdad que lo último que hice fue el informe sobre el futuro de Europa, y dentro de ese informe pueden ver, ya que no lo ven los responsables europeos, les ruego que lo lean porque tampoco es tan largo, es relativamente corto, no es una literatura pesada, hay valoraciones o apreciaciones sobre este problema. No era el problema que me preocupaba por el encargo. Ya cuando analicé los efectos de la globalización en mitad de los 90, destaqué, además de un análisis que presenté con la Comisión Progreso Global, que todavía perdura con otros enfoques, en París en el 99, destaqué que además de los impactos en el sistema financiero que se convirtió rápidamente por la revolución tecnológica y por la globalización en una especie de casino financiero global que actuaba 24 horas sobre 24 horas en todo el mundo, que además de su impacto sobre la estructura de la economía y del comercio, la estructura de las empresas buscando economías de costes en el resto del mundo, el impacto sobre la política, que sigue siendo local en el sentido nacional, cuando los desafíos más importantes a los que nos enfrentamos son supranacionales. El del cambio climático conecta lo local, de lo que han hablado aquí, con lo global. Lo que ocurra en China o lo que ocurra en cualquier lugar del planeta va a impactar en el cambio global de todos nosotros, también en nuestra vida diaria. Por tanto, cuando destacaba esas repercusiones, decía, y hay 4 problemas de nuestro tiempo a los que deberíamos de prestar especial atención. El primero que destacaba es el del cambio climático. ¿Qué característica tiene el cambio climático respecto de los otros? Hablaba de la incorporación de la mujer en la sociedad del conocimiento. Muchos me han oído hablar de esto. Ya no como un planteamiento de exigencias de igualdad, sino como necesidad ineludible de utilizar la variable estratégica de la capacidad del conocimiento para que las sociedades tuvieran éxito. Por tanto,
como una necesidad más que como una igualdad de derechos. Y mientras que estamos pensando en la lucha por la igualdad de derechos de la mujer, se nos está olvidando decir que las sociedades que no utilicen toda la capacidad, esa variable estratégica de lo que hay por encima de los hombros del 52% de la humanidad, son sociedades que fracasarán. Y el otro problema que destacaba de los problemas globales, este es un problema, el de la incorporación de la mujer, es un problema que tiene muchas raíces históricas, pero es un problema de nuestro tiempo. El otro problema eran los flujos migratorios. Han existido durante toda la vida, pero se han acelerado con la revolución tecnológica, el transporte, la globalización, la capacidad de ver los modos de vida que se desean en tiempo real en cualquier parte del mundo. Y el último, que también dediqué un tiempo a analizarlo, era ese problema de la diversidad cultural que está introduciéndose en todas las sociedades. Y yo creo que por fortuna hemos sido capaces de considerar la biodiversidad como una riqueza compartida y seguimos rechazando por pulsiones xenófobas, homogeneizadoras, que nuestras sociedades son humanamente biodiversas y cada vez lo serán más. Pues bien, este también es un problema que se acelera en nuestro tiempo, pero el del cambio climático es una herencia de la sociedad industrial. ¿Ahora se está acelerando el desafío? Sí, porque a pesar de la crisis, de cómo está el mundo en este momento, Europa y Estados Unidos deben ser el 17% de la humanidad, pero siguen siendo el 50,4% del Producto Bruto Mundial. La mitad del Producto Bruto Mundial sigue estando en manos del 17% de la humanidad. Pero la situación está cambiando rápidamente y hay lo que seguimos llamando países emergentes, que a veces de broma digo, no sé por qué le llamamos emergentes cuando ellos están emergidos ya y nosotros en proceso de inmersión si nos descuidamos. Los países emergentes están incrementando la generación de riqueza, no están aumentando la igualdad en la distribución de esa riqueza que se crea o de ese excedente que se crea. A pesar de todo, están millones de personas saliendo de la pobreza. Pero el impacto de ese crecimiento de la economía mundial, que puede venir de China, de la India, de Brasil y de otros países, el impacto en términos de calentamiento global, de cambio climático, es un impacto muy fuerte. Tenemos la tentación ahora, por eso pienso en Durban, querido presidente, en el mes de diciembre, tenemos la tentación de responsabilizarlos. Los chinos ya reconocen y te dicen, a mí me lo dicen, bueno, producimos al día de hoy el 32-33% de los residuos del mundo. Su economía duplica la riqueza cada 7-8 años. Y la verdad es que la eficiencia energética todavía no está ajustada. Ha avanzado muchísimo más Europa en ese campo. Y tendemos a decir, bueno, los problemas del cambio climático se están acelerando por el crecimiento de las economías emergentes. Pero la responsabilidad originaria, y deberíamos ser en eso absolutamente conscientes, viene de la sociedad industrial, del proceso de industrialización que se ha producido en lo que llamamos el mundo occidental durante casi 2 siglos. Eso es lo que produce fundamentalmente el impacto en el cambio climático. Ahora se está acelerando, pero es una herencia del pasado y un desafío global. Y primera aproximación, la Unión Europea va a ir a Durban. Ya estuvimos en la reunión de Copenhague, cuando estábamos preparando el informe sobre el futuro de Europa, hicimos un papel como europeos irrelevante. No digo que fuera malo o bueno. La posición común de la Unión Europea era sin duda la más ajustada, la más acertada, la mejor desde el punto de vista de la concepción de la lucha contra el cambio climático, pero lo que quiero decir, ya que hablabas, presidente, de potestas y autoritas,
Lo que quiero decir es que la Unión Europea no solo tiene que tener una posición común, que a veces se define por un mínimo denominador común, no, tiene que tener una estrategia común. Y para tener una estrategia común, tiene que tener una voz que la represente. De tal manera que la cacofonía, después de tener una posición común, la cacofonía entre los distintos líderes que van a participar en Durban, puede conducirnos de nuevo a la irrelevancia. Así que teniendo la mejor posición respecto de la lucha contra el cambio climático, si no lo convertimos en una estrategia que tenga en cuenta todas las consideraciones que acabo de hacer, no será operativa. Decía antes de ayer en las reuniones esas que hemos hecho en Madrid, estaba Lula y otros, Gordon Brown y otros, sobre el desafío para los progresistas de los cambios globales, decía el ministro de Economía y Finanzas de Sudáfrica, que compartió cárcel durante unos cuantos años con el gran líder africano, que todavía hoy es el espejo en el que se mira mucha gente en el mundo, decían: Europa sigue detrás de la curva. Era una frase muy expresiva. Dice, y está haciendo muy poco y muy tarde para enfrentar los desafíos de la crisis. Y es por falta de unidad. Dicen que hay problemas institucionales. No. Puede haber problemas institucionales. El más grave es que hay que buscar una puerta de salida para los que están frenando permanentemente la construcción del espacio político europeo y el espacio económico. Nadie puede permitirse vetar ni con 10, ni con 15, ni con 20 millones de habitantes a 500 millones de habitantes que quieren avanzar. Nadie puede permitírselo y se lo permiten cada día. No es un problema de instituciones, es un problema de liderazgo. No es un problema de posición común, es un problema de estrategia común para obtener los resultados que merecería la pena que fueran nuestros resultados. Y decía respecto de la conferencia, ya que he dicho lo que pienso de Durban y de cómo deberíamos de ir, respecto de esta convención, que tienen las cifras en el decálogo, el 85% de los seres humanos viven en ciudades, en entornos urbanos. No es un proceso reversible. De paso, creo que la ministra de Agricultura andaba por aquí en la inauguración de la conferencia. De paso, la Unión Europea se permite revisar de mala manera la política agrícola común en el peor momento para hacer cualquier revisión, pero sobre todo en el problema de fondo, teniendo en cuenta que el 85% de la población vive en entornos urbanos. Es verdad que la ciudad, frase medieval, se decía, hace al hombre libre. Y en el medievo era así. La ciudad hace al hombre libre porque lo libera de la servidumbre, de la gleba, que era la estructura social a la que estaba sometido. Pero eso que era verdad en la sociedad medieval sigue siendo verdad, haya o no una estructura de servidumbre de la gleba o de semiesclavitud, a lo largo y a lo ancho del mundo, en América Latina y en Asia. Hay la aspiración de llegar a la ciudad para huir de la prisión del campo. Y esa aspiración que se está produciendo a una enorme velocidad traslada a la ciudad desafíos globales tan importantes como los del cambio climático y amenaza con volver a la ciudad, a la macrociudad, que es de lo que se está empezando a componer el mundo, en nuevas prisiones, peores que las prisiones que fueron en su día las zonas rurales con siervos de la gleba. Lo interesante del desafío del cambio climático, se ha analizado bien por los técnicos, es el coste que tiene en términos de riqueza para el futuro inmediato, no estoy hablando del futuro para fin de siglo, el coste de la no actuación contra el cambio climático
por los efectos que va a tener sobre la economía mundial y también sobre la habitabilidad del planeta, esta evolución del cambio climático. No coincido con Rajoy ni con su primo en que sea mentira que tengamos algo que ver con el calentamiento global. Algo tenemos que ver. Es verdad que en el mundo hemos vivido distintas eras geológicas, pero hoy está fuera de toda duda que la sociedad en la que han vivido nuestros padres, nuestros abuelos y la gente de mi edad, que es la sociedad industrial, sometida ahora al cambio civilizatorio de la sociedad del conocimiento, que se está produciendo en 20 años, la otra se produjo el cambio en 200 años, y que ya lo tenemos detrás. Es verdad que esa sociedad, la sociedad a la que todavía pertenecemos, ha impactado por su actividad, por tanto, por la decisión de los seres humanos, con mayor o menor grado de conciencia, porque hace 100 años no se pensaba en eso, pero ahora se sabe, y son los datos, ha impactado seriamente en la aceleración de eso que llamamos en términos generales cambio climático, y también de algo que a los biólogos y a mis amigos de Doñana les gusta que recuerden, también en el mantenimiento y o destrucción de la biodiversidad. Tanto el mundo cambió en la sociedad industrial de manera dramática. Quiero que sepan ustedes que esta crisis pone de manifiesto que en los últimos 20 años se está produciendo un cambio civilizatorio semejante al que se produjo entre la sociedad agrícola y artesanal previa al siglo XVIII y la sociedad industrial. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la energía eléctrica llegó a todo el planeta, o tardó en llegar 180, 190 años, y todavía hay zonas a oscuras y a monjas, a oscuras de energía eléctrica, que dirían los portugueses, y sin embargo, esta sociedad del conocimiento, que se expresa a través de la red, ha llegado a cubrir la totalidad del planeta en una generación. Por tanto, estamos en un cambio de aquella magnitud. Y frente a ese cambio, permítanme que les diga, en medio de esta enorme crisis, ¿cómo podemos movilizar recursos? Me ahorraba una parte del discurso Magdalena, porque dice, bueno, Europa ha apostado por reducir a toda velocidad la deuda. Dicen que por la austeridad. No, por la austeridad no, por quitar el flujo sanguíneo o el oxígeno a la economía. Por tanto, y es verdad que nos tenemos que ajustar, es verdad que la crisis es muy dura, pero es verdad que solo con austeridad no vamos a salir de la crisis. Por tanto, hay que buscar elementos de impulso, y Magdalena lo estaba explicando antes muy bien. Verán, Japón vive desde hace 15 años sin crecimiento económico. Japón. Su Estado debe el 220% del Producto Bruto por primera vez en la historia. Su Estado, su sociedad no, sigue teniendo excedente de ahorro. A nosotros nos pasa al revés, el Estado debe el 60% del Producto Bruto y la familia y las empresas más del 200% del Producto Bruto. Por tanto, nosotros estamos endeudados como país, más que como Estado. Pero ¿por qué saco a colación el ejemplo de Japón? Y mantengan todas las distancias necesarias sobre lo que voy a decir. Por primera vez, desde hace 15 años, Japón va a crecer entre 2 y 3 puntos este año. Y es la consecuencia de tener que responder a una catástrofe tan dramática como el tsunami. Por tanto, digamos que Japón le ha declarado la guerra a las consecuencias del tsunami, lo cual va a hacer que su economía crezca. Yo no, se dice en todas las teorías, está bastante demostrado, que de la Gran Depresión se salió con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Dice, por favor, declaremos la guerra al cambio climático y movilicemos recursos para compensar algo que va a tener mucho más costes de la inacción que de la acción. Y les decía que lo que más me llama la atención de la convención no es solo que focalice la lucha contra el cambio climático en el gran papel
que las ciudades van a tener. Por eso les decía, los chinos me cuentan que ya están produciendo el 32% de los residuos del mundo. Me lo cuentan, no solo dicen eso, dice, y ustedes tienen una tecnología de eliminación de residuos que sería para nosotros una oportunidad y para ustedes también, para lo que sirva. También lo dicen, lo añaden, porque no van a frenar su tasa de crecimiento más que por razones internas. A pesar de esa tasa de crecimiento, su economía estará en el mismo nivel en términos de producto por habitante mundial que estaba en el año 1850, antes de que empezara en China lo que se llamó la guerra del opio. Por tanto, están llegando al punto, en términos de comparación con la economía mundial, de 1850. Entonces tenían el Producto Bruto por habitante medio de la economía mundial. No estaban entre los más altos ni entre los más bajos. Y ahora, después de ese crecimiento, están llegando a esa nueva posición. Me llama la atención, por tanto, que nos fijemos en el impacto que tiene una sociedad que es urbana, incluso macrourbana, y que ya el presidente de la Junta ha dado algunos datos, algunas notas en el propio decálogo están de cómo se puede operar. Pero lo que me llama más la atención es que hayáis pretendido en la convención, y espero que conseguido, que esto no sea solo un debate técnico, sino un debate de diálogo con la sociedad, con lo que llamamos la sociedad civil, la ciudadanía, porque les aseguro que no habrá, después vuelvo a la idea anterior, no habrá la posibilidad de que haya un cambio de nuestras actitudes profundas frente a la amenaza del cambio climático si no hay una implicación social directa. Incluso en el ahorro energético, Einstein nos podría ayudar, además del Banco Europeo de Inversiones, para hacer proyectos de lucha contra el cambio climático y de cambio del modelo productivo. ¿Por qué? Porque Einstein, en el momento más grave de la depresión, Segunda Guerra Mundial, decía, cuando no quedan recursos, tenemos que apelar y a estimular la creatividad de los seres humanos. Pero son de los seres humanos, la creatividad de los ciudadanos, de los individuos que forman esa inmensa masa de las sociedades. Yo digo, declarémosle la guerra al cambio climático. Yo tengo una esperanza que no aparecía todavía en el informe porque nadie me la compraba dentro del llamado grupo de sabios. No solo que si hacemos un enorme esfuerzo en este campo de la lucha contra el cambio climático, podemos mejorar nuestra economía poniendo en marcha el aparato productivo y creando muchas oportunidades de empleo, porque cambiar el modelo del aparato productivo, entre otras cosas, en distribución de energía eléctrica, va a exigir tener redes inteligentes de distribución. Inteligentes, entre otras cosas, para ahorrar el desgaste que supone hoy en alta tensión el transporte de la energía eléctrica. Cada 400 kilómetros perdemos el 12% de la energía transportada. Si queremos reducir el 20% para el 2020 y cada 400 kilómetros de transporte en red perdemos el 12%, tendremos que inventarnos una red que tenga mucha más capacidad desde el punto de vista técnico. Pero hicimos las estimaciones y nos daba miedo ponerlas. Los millones de puestos de trabajo de alta cualificación que supondrían en Europa cambiar el modelo energético de la ciudad, en la habitacional, incluida la movilidad dentro de las ciudades, incluida la adaptación de las casas a la sostenibilidad, incluido el transporte, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál es mi ilusión con la que quiero terminar esto? Estoy seguro de que la lucha contra el cambio climático generará una actividad humana que añadirá valor para recomponer lo que hemos estropeado. Por tanto, no solo hay que ser eficiente en el consumo, lo más importante, no solo hay que mirar hacia energías alternativas para estimularlas,
teniendo en cuenta que tenemos que caminar en las energías alternativas, si queremos que de verdad tengan un gran impacto hacia la competitividad con las otras fuentes de energía. Porque Occidente gastó en los últimos 25 años lo que va a tener que pagar en los próximos 25. Por tanto, mucho dinero de sobra no hay para hacer políticas de subvención permanente de cualquier tipo de actividad. Tenemos que caminar, por tanto, hacia hacerla más eficiente, más competitiva con las clásicas, con las fósiles. Siempre se dice, y creo que ha habido una parte de la ponencia, se acabó la era del petróleo y tal, el agotamiento es inevitable. Sí, es inevitable, lo que no se sabe es en qué horizonte. Y el horizonte pueden ser 200, 300, 400 años, no se sabe. Ahora estamos explotando los no convencionales. Van a costar más el petróleo y el gas no convencional, sí, pero los recursos son infinitos. Hasta los hemos descubierto en España. Ahí en Vitoria hay unos buenos yacimientos de no convencionales que acaba de contratar Pachi López. Por tanto, ¿cuál es de verdad mi ilusión? ¿Qué espero de la innovación y de la creatividad de los seres humanos? No solo que mejoremos nuestro aparato productivo, que introduzcamos elementos de innovación para mejorarlo en el sentido más amplio de la palabra, generando posibilidades de empleo y no cargándonos el presupuesto, es decir, modulando el ajuste, que es inevitable porque estamos saliendo de la resaca de una borrachera en Wall Street y en la City, que impactó sobre la economía real y produjo recesión. No estamos cambiando el modelo financiero internacional, lo único que ha cambiado es que no hay crédito, y el crédito, dice Magdalena, es el oxígeno para la actividad. Y en países como el nuestro, aún más, en términos relativos, porque las empresas han tenido, y la familia, dinero muy barato y facilidades de acceso al crédito por debajo de la tasa de inflación. ¿Por qué las empresas se iban a fortalecer en su propio capital cuando colocar el dinero de los beneficios en cualquier otra? No en todas, los que lo colocaron en el señor Madoff o los que creyeron en los hermanos Lehman se equivocaron al colocar su dinero. Pero tenemos una gran dependencia del crédito, pero repito, estoy seguro de que va a ocurrir, de que vamos a inventar actividades con creatividad y con innovación, actividades que compensen las actividades que han ido destruyendo el clima, produciendo calentamiento global, y no digo que sirvan solo para almacenar CO2, actividades que sean algo más que repoblar el mundo para que el pulmón de transformación del CO2 se recupere. El impulso a la creatividad y la innovación, que deberíamos reducir a algo que podíamos comprometer con poco dinero, que dinero no hay, recursos están mal. Y también hay que priorizar los recursos. Yo le agradezco a esta tierra, que es la mía, que en la prioridad del uso de los recursos no estén estropeando la educación y la sanidad. Que si hay alguna obra que tiene que esperar, que espere. Pero hay una obra que no puede esperar, que es educar bien a los niños y mantener la asistencia sanitaria de calidad y con investigación. Así que eso lo agradezco. Bueno, pues en la priorización de recursos, con recursos muy escasos, podríamos crear algunos premios de innovación y de eficiencia energética, con poco dinero, solo que movilicen la imaginación de la gente. Que haya muchachos y muchachas que sean capaces de presentar proyectos de ahorro energético, de innovación energética, de sostenibilidad en cualquier ámbito de su vida y de su realización. Me impresionó ver este ejercicio en un instituto absolutamente excepcional, en un país impensable que era Jordania. Chicos de 16 o 17 años inventando ahorro energético en el espacio en el que estudiaban. Y cuando consiguieron ahorrar el 40% de la energía que se venía consumiendo, alguien quiso que saltaran a que ese modelo lo replicaran en las grandes ciudades de Jordania.
pero eran demasiado jóvenes y estamos demasiado poco acostumbrados a creer en la innovación y en la creatividad de los jóvenes. Y nos cuesta mucho trabajo apostar por la innovación. Este país desconfía de los innovadores y de los innovadores disruptivos desconfía más. Así que, y es la única solución que tenemos. Yo propongo, y propongo seriamente, que Europa enfoque el tema de la política de lucha contra el cambio climático no solo como posición común, sino como estrategia común, y que la estrategia común se base en una declaración de guerra al cambio climático, para movilizar todos los recursos necesarios para recuperar e influir en el resto del mundo para que se recupere un equilibrio medioambiental que nos estamos cargando. Gracias.